Apocalipsis, la revelación sagrada y transformadora del plan divino para la redención de la fe en el año 95 de nuestra era, en una época de oscuridad y opresión, Juan, el apóstol del Señor, se encontró en la desolada isla de Patmos. Era un lugar donde el viento soplaba con fuerza, y las olas del mar Egeo azotaban las rocas, mientras la historia de la humanidad se escribía con el sudor y las lágrimas de aquellos que seguían a Cristo. El emperador Domiciano había desatado su ira contra los creyentes, y muchos, como Juan, fueron llevados al exilio por su fe arraigada en el Mesías. Mientras se sumía en la tristeza, el polvo de la desesperanza cubría a la comunidad de aquellos que, a través de los años, habían sido fieles al llamado. Juan, un anciano con la sabiduría de tantos años de andar con su maestro, se encontraba en un profundo dilema: ¿cómo podría mantener viva la esperanza en medio de la opresión? La atmósfera estaba cargada de un silencio sombrío, pero en lo profundo de su ser, Juan sentía una llama que ardía, una urgencia por alentar a sus hermanos en la fe. Todo transcurrió en un incierto silencio. Al alzar su mirada, contempló el vasto mar, sintiendo en su corazón que debía buscar al Señor con ardor. En medio de su ferviente oración, una luz resplandeció ante él, brillando más intensamente que el mismo sol. Era una emanación celestial, y al instante, supo que había encontrado la presencia de Dios. Se sintió compelido, como el profeta Ezequiel ante la gloria divina, a escribir lo que le sería revelado. La revelación no sería solo para él, sino un mensaje de aliento para la iglesia perseguida. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía, resonó en su espíritu, y así su pluma comenzó a danzar sobre el papel, guiada por la mano de lo alto. Cada palabra que brotaba de su corazón reflejaba un profundo amor y compromiso con su pueblo desgarrado por el sufrimiento. Las visiones que se desplegaban ante sus ojos eran un acto divino, la poderosa manifestación de lo que estaba por venir. En ellas, vio al Cordero inmolado, levantándose con majestad y poder, listo para romper los sellos que encadenaban la creación. Las imágenes se metamorfoseaban ante su visión, desatando juicios y calamidades sobre la tierra, pero también destellos de esperanza y victoria para los redimidos. Sintió como el peso de la ira de Dios se mezclaba con la promesa de restauración, como un rayo en la tormenta, iluminando la oscuridad. La angustia de su pueblo vibraba en su corazón, y en su mente resonaban las voces de los antiguos profetas, quienes anunciaron la llegada de tiempos de aflicción seguidos por la salvación. Mientras escribía, la pregunta persistía: ¿cómo podían esos creyentes continuar adelante cuando la oscuridad parecía tan abrumadora? Buscó la respuesta en la luz que iluminaba su alma. La iglesia necesitaba recordar la fidelidad de Dios en cada doloroso momento. Las promesas del Señor son ciertas, se repitió en un susurro, lleno de convicción. Su mensaje se tornó claro, y su pluma, un instrumento de esperanza divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que las visiones fluían, había en su corazón un misterio divino, la claridad de cómo el sufrimiento de la iglesia, sumido en la penumbra, se enlazaría con la gloria futura. Las trompetas resonaban, y en ese sonido, Juan entendió que había revelaciones aún por cumplirse. ¿Cómo hallarían la fuerza aquellos que se aferraban a su fe en medio de tan infernales tormentas? La historia comenzaba, y el cielo aguardaba para desatar su plan divino. Mientras la luz brillante se desvanecía, Juan sintió como un profundo silencio invadía la isla. La calma que seguía a la tormenta de visiones parecía ser un preludio a algo aún más asombroso. En su corazón, latía una mezcla de temores y asombro, pues sabía que lo que había recibido no eran meras palabras, sino el aliento de Dios mismo. En ese momento, vio al que estaba sentado en el trono, rodeado de seres angelicales y de una multitud de santos que glorificaban al Altísimo. Los ángeles clamaban: «Santo, Santo,
Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esta proclamación resonaba en lo profundo de su ser, llenando su espíritu de una reverencia casi inaguantable. De repente, escuchó una voz como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El mensaje contenía no solo advertencias, sino también promesas de victoria. Mientras se disponía a escribir, una pesada carga de amor y compasión lo envolvió. Había vislumbrado el sufrimiento de su pueblo, quienes soportaban la persecución y el sufrimiento. Y aquí estaba la señal de que ni las tinieblas ni la muerte tendrían la última palabra. El sacrificio del Cordero había marcado la pauta de la historia, donde cada lágrima y cada suspiro serían recogidos como un incienso ante el trono de Dios. No temáis, resonó en su espíritu, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. La siguiente visión que se le dio fue aún más sorprendente. Entre los venideros juicios, una multitud de redimidos emergía, vestidos con túnicas blancas, agitando ramas de palma y clamando: salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Juan sintió que su corazón casi estallaba de dicha. La iglesia sería purificada y, al final, el sufrimiento traería consigo una gloria indescriptible. Tiempos de desolación y juicio caían sobre aquellos que se habían rebelado contra la verdad de Dios. La voz que le hablaba continuaba: estos juicios son necesarios para que la tierra se purifique y los hijos de Dios sean manifestados. Sin embargo, en ese mismo instante, también vislumbró la gran esperanza, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, descendiendo del cielo, preparada como una esposa adorada para su esposo. Acababa de dar un paso dentro de la revelación del propósito de Dios, y el sentido de lo que decía: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La profundidad de esas palabras penetraba su ser como un río de vida. La promesa de restauración y reconciliación se había revelado en el horizonte, aún en medio de todo el sufrimiento. La pregunta que con fervor atravesaba toda su narración era esta: ¿cómo podrían resistir en estos días oscuros? Los ángeles en su visión respondían con la certeza del poder de Dios, quien sostiene a su pueblo en los momentos más adversos. Juan sentía que el aliento de la redención se acercaba, y el eco de las palabras divinas retumbaba: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Mientras cada visión se sucedía, el corazón de Juan latía con la convicción de que había mucho más por venir. La historia de la redención de los hombres estaba intrínsecamente entrelazada con la gloria del Altísimo. Con fe indestructible, comenzó a comprender que su papel como mensajero no solo era padecer, sino también proclamar la victoria venidera. Y de repente, un estruendo resonó en el cielo, un súbito estallido de luz que lo empujó a contemplar lo que vendría, el regreso del Rey, una promesa que cambiaría todo. Había llegado el momento para la promesa de Dios, murmuró Juan mientras la revelación lo abrumaba, dejando un anhelo profundo por descubrir cuán grandioso sería el desenlace del plan soberano del Creador, llevándolo a seguir escribiendo y esperando, con ansias divinas, el cumplimiento de todas las cosas. En los profundos misterios de la noche, mientras la luz de la visión se desvanecía, Juan sintió la vibración del cielo todavía resonando en su corazón. Una atmósfera de anticipación llenaba el aire, como si todo el universo se preparara para un girar de los acontecimientos que marcarían tiempos futuros. Entonces, el ángel que había estado junto a él se acercó, con un semblante que combinaba majestad y ternura. Su voz, como el murmullo de un arroyo, comenzó a desvelar más secretos desconocidos. Juan, lo que has visto es solo el comienzo. Hay cosas que aún no has comprendido, verdades que aguardan ser reveladas. Con un corazón palpitante, Juan lo miró, sintiendo el peso de lo divino. ¿Qué más puede haber que deba saber?, preguntó, anhelando una guía más profunda. Las iglesias a las que has de enviar este mensaje estarán bajo la mira de pruebas apasionadas, respondió el ángel con solemnidad. Sus corazones clamarán por respuestas, y cada uno enfrentará desafíos únicos en su camino. Pero el plan de Dios es para la edificación, no para la destrucción. A medida que el ángel hablaba, Juan fue llevado a una nueva visión, vio 3 grandes figuras que se levantaban en la distancia, símbolos de la arrogancia y la impenitencia de la humanidad: la bestia, un símbolo de poder corrupto, el falso profeta, que atraerá a muchos con palabras seductoras, y la ramera, un reflejo de idolatría y desobediencia.
Cada uno de ellos era una sombra oscura sobre la nación, un anuncio del juicio que vendría. Ten cuidado, Juan, la voz del ángel resonó. El culto a estas entidades atraerá a muchos desprevenidos. Pero a los que se mantengan firmes, el cielo les ha reservado tesoros incalculables. Juan sintió en su ser la urgencia de esos mensajes. Debía advertir a los que amaban y servían al Señor. Al recordar los nombres de las iglesias, su mente se atiborró de imágenes de hombres y mujeres, luchando por mantener la fe en medio de críticas y muertes. ¿Cuál es la fortaleza que les ofrecerás?, preguntó, buscando alguna palabra de aliento. El ángel extendió su mano, y apareció un libro brillante, sellado con 7 sellos. Esto es lo que debo mostrarte. No temas, porque después de la tempestad viene la calma y la restitución. Escribe sobre el poder de Dios para proteger a los suyos, y sobre la victoria que viene a través del sacrificio del Cordero. A medida que las visiones se sucedían, Juan se sintió abrumado por el amor de Dios que fluía a través de cada imagen. La nueva Jerusalén que había visto antes ahora se llenaba de detalle, con muros de joyas y puertas de perla. El río de agua viva y el árbol de vida florecían en su corazón. La plena restauración vibraba con cada palabra, cada promesa de redención. Así como la noche se convierte en día, continuó el ángel, también la justicia de Dios prevalecerá. Y el tiempo de su regreso se aproxima. Serán días de gran tribulación, mas la gloria de Dios será revelada en su pueblo. Sintiéndose infundido con una nueva energía, Juan instintivamente comenzó a escribir, cada palabra fluyendo de su pluma como la revelación del Espíritu. Pero antes de acabar su obra, el cielo estalló en un canto colectivo, celebrando la victoria inminente, el Rey de Reyes vendrá, y toda rodilla se doblará. Con estas palabras vibrando en su ser, Juan entendió que el mensaje no era solo para las iglesias de Asia, sino para el mundo entero, un testimonio de la fidelidad de Dios y su amor inquebrantable. «¿Pero cuándo?», exclamó, intrigado por la dulce anticipación. El ángel sonrió, su rostro brillando con luz celestial. «El tiempo solo lo conoce el Padre. Pero en la espera, se requiere perseverancia y fe. Hay mucho más que se revelará. El plan de Dios es más grande de lo que se puede imaginar, y cada corazón cercano a Él encontrará su vida en la revelación venidera». Así, mientras la voz resonaba en su ser, Juan supo que el hilo del antiguo pacto continuaría tejiéndose a través de generaciones, un misterio sagrado que jamás dejaría de ser revelado. La presión divina que lo rodeaba lo impulsó a seguir escribiendo, a clavar en su corazón las palabras de esperanza que resonaban desde el cielo. «Hay que estar listos», murmuró Juan, «porque el regreso del Señor traerá consigo la consumación de todas las cosas». Mientras Juan escribió con fervor, los ecos del cielo aún vibraban en su corazón. La luz del ángel parecía rodearlo, y cada palabra que plasmaba en el papel era como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Una nueva visión lo envolvió, llenando su mente de imágenes impactantes. Una gran multitud, blanca y pura, se reunía en la llanura. Eran los redimidos, vestidos de lino resplandeciente, sus rostros irradiaban paz y gozo. «¿Quiénes son estos, Señor?», preguntó Juan, sintiendo que su voz se perdía en el estruendo de alabanzas. «Estos son los que han salido de la gran tribulación», respondió el ángel, su voz resonando como el sonido de muchas aguas. «Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos son los testigos de la fidelidad de Dios, quienes han perseverado ante el fuego de la persecución». Mientras exploraba esta visión, los ojos de Juan se empaparon de lágrimas. La gloria de Dios se manifestaba en la adoración de esta multitud, y él sintió una inmensa responsabilidad por transmitir este mensaje a la iglesia. Era un llamado a la resistencia, una invitación a permanecer firmes en medio de la adversidad. «Escribe, Juan», instó el ángel, «escribe lo que has visto. La fe de muchos será alimentada por la revelación de este testimonio». La preparación para la venida del Rey de Reyes no solo se basa en el conocimiento, sino en la experiencia vivida de la fe que se manifiesta en acción. De repente, una sombra oscura interrumpió la visión. Era la bestia, ascendiendo de las aguas, con mirada feroz que inyectaba temor. Junto a ella estaba el falso profeta, con palabras seductoras que engañaban a las naciones.
La ramera se alzaba, rodeada de las riquezas del mundo, atrayendo a los incautos en su abrazo de deshonestidad. Ten cuidado, Juan, dijo el ángel, su tono lleno de urgencia. Estas son las tentaciones que te desvían de la verdad. La lucha será intensa, pero no temas, porque el Señor ha vencido al mundo. Aquellos que se mantengan firmes en su fe no serán consumidos por estas sombras. Juan palpitaba de emoción y preocupación, deseando con fervor dar voz a la advertencia divina. ¿Cómo puedo transmitir el peso de este mensaje?, exclamó. Con sinceridad y amor, respondió el ángel. Recuerda que el amor perfecto echa fuera el temor. Los que lean tus palabras verán reflejada en ellas la esperanza, sabrán que la gracia de Dios abunda en medio de la tormenta. Recuerda las promesas, y que cada palabra tiene un propósito en el gran plan de redención. Con cada instrucción, las visiones se volvieron más claras. Una luz brillante emergía al fondo, simbolizando el regreso del Señor. El ángel continuó, y he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La esperanza nunca se desvanecerá, y en esta verdad y en esta luz, los redimidos hallarán paz. La intensidad del momento hizo que Juan se detuviera para absorber la profundidad de lo que contemplaba. Aunque el mundo podía estar en descomposición, había un remanente fiel que aguardaba ansioso el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando se cumplirán todas estas cosas, insistió con la voz entrecortada. En el tiempo que el Señor ha determinado. Pero cuida de tu corazón, que no se apague en la espera, dijo el ángel. Tu misión es ser testigo, y cada testimonio es parte de un plan eterno. Cuida que cada iglesia, cada hermano y hermana, reciban estas palabras como antorchas en la oscuridad. Porque lo que ha de venir será glorioso, más allá de toda concepción. Con estas palabras, la luz del ángel se intensificó, y Juan sintió como un fuego dentro de él. El mensaje de Dios está en mis manos, reflexionó, y es un deber sagrado entregarlo con fervor y pasión. Así, mientras la visión se desvanecía y Juan se preparaba para continuar escribiendo, una inquietante certeza llenó su ser: el tiempo de cumplimiento se aproxima, y solo aquellos que se mantengan firmes en la fe entrarán en el reino que ha de venir. Con un susurro de anticipación, oyó la voz de Dios, revelando la profundidad de su magnífico plan: no temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La sala en la que Juan escribía pareció temblar bajo el peso de una nueva revelación, como si el mismo cielo estuviera descendiendo. Con cada golpe de su pluma, el sonido se transformaba en un eco celestial, resonando con la verdad de Dios. Y vi, en la visión, una gran luz que se movía sobre la tierra. Comenzó a escribir Juan, su corazón palpitando, como el rayo que aparece en los cielos y ilumina los confines de la tierra. Y el temor se apoderó de aquellos que estaban allí, sus rostros estaban pálidos de terror. El ángel, que había estado a su lado, habló nuevamente: Juan, lo que ves son los eventos finales, aquella gran batalla que el profeta Joel anunció: el día de Jehová viene, porque cercano está en la valle de la decisión. Joel 3:14. La luz que contemplas es el juicio de Dios, manifestándose sobre las naciones. Los corazones de los hombres serán puestos a prueba, y muchos clamarán a la piedra, pero no hallarán refugio. Juan sintió el peso de estas palabras, sintiendo que su responsabilidad se intensificaba. Señor, ¿quién será capaz de sostenerse en pie en ese día?, preguntó, su voz casi ahogada por la gravedad del mensaje. Solo aquellos que han sido sellados con el sello del Dios viviente, respondió el ángel. Ellos serán los que no temen, pues su fe está fundamentada en la roca eterna. La oración de los santos se ha elevado como incienso, y cada lágrima derramada por amor a la justicia será recordada. Escríbelo: bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Apocalipsis 14:13. Porque sus obras con ellos siguen. Mientras escuchaba, Juan vio a aquellos que habían sido perseguidos y afligidos, alzando sus manos hacia el cielo en alabanza. El sufrimiento tiene un propósito, decía el ángel con amabilidad. Así como el trigo es trillado para que se separe el grano, de igual forma, los justos serán purificados. La tribulación no es en vano, prepara el camino para la gloria revelada. Pero de pronto, la visión cambió. Una angustiosa oscuridad invadió el espacio, y Juan sintió un frío en su corazón.
Ante él se erguía la bestia, ahora manifestando su furia, blandiendo un cetro de poder sobre las naciones non santas. Las palabras del falso profeta lanzaban puñales de confusión a las multitudes. ¿Y quién puede luchar contra ella?, clamó Juan con un nudo en la garganta. Ten ánimo, Juan, replicó el ángel. El Cordero, quien fue inmolado, es digno. Él también es el león de la tribu de Judá, que ha vencido la muerte. Y todos los que están en el cielo y en la tierra, en el mar, y todos los que en ellos hay clamarán, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. De repente, en medio de la oscuridad, un estallido de luz irrumpe, y Juan vio un gran ejército celestial, armados de alabanzas, con ramos en sus manos. Esto es un símbolo de la victoria, exclamó el ángel. La guerra está ganada en el cielo, y su manifestación triunfante está cercana. El aliento de Juan se detuvo, el temor desaparecía lentamente cuando contemplaba la grandeza de la promesa divina. ¿Cuál es el próximo paso, Señor?, preguntó. Prepárate, porque la redención de los redimidos está en puerta. Debes transmitir el mensaje, he aquí, vengo pronto, Apocalipsis 22:12, porque el tiempo se acerca en su cumplimiento, y todos verán su gloria. Lo prometido será revelado en su debido momento. Con la certeza del plan soberano de Dios resonando en su ser, Juan sintió paz, pero también emoción, ante la magnitud del mensaje que debía compartir. El ciclo de la historia estaba llegando a su cima, y los hilos del destino se entrelazaban en una obra maestra divina. Pero, oh Dios, pensó Juan, ¿qué más has de revelar? Y al momento, una voz resonante salió del trono celestial, proclamaría una revelación profunda: aquellos que perciban mi llegada serán testigos de misterios que has llamado en el corazón. La siembra de la justicia florecerá y, en aquel día, serán reveladas nuevas maravillas sobre mi eterna fidelidad. La sala iluminada se llenó de un profundo silencio, como si la creación misma contuviera la respiración. Juan, aún asimilando las palabras de la voz del trono, sentía como el peso de la gloria le envolvía. En su corazón, el latido de la esperanza y el temor danzaban en un delicado equilibrio. ¿Qué significan estas maravillas, Señor?, susurró, su voz temblando ante la majestad. El ángel, con su presencia resplandeciente, se volvió hacia Juan y dijo: no temas, pues eres un instrumento en las manos del Altísimo. Las palabras que has escrito son el eco de la historia eterna. Las visiones que contemplas son un anuncio, no solo del juicio, sino de la redención. Tienes que ser testigo de lo que está por venir, una realidad que transformará el futuro de muchos. Entonces, el ángel levantó su mano y la luz se intensificó, llevándolo a un lugar que parecía más allá del tiempo. Juan vio un gran mar de cristal, como el vidrio, refulgiendo bajo el resplandor de la gloria divina. Y ante él, un grupo innumerable de almas blancas, que habían salido de la tribulación, sostenían arpas y cantaban en una armonía celestial: digno es el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5:12. Escucha sus voces, Juan, dijo el ángel. Ellos han hecho un pacto de fe en medio de la adversidad, y su canto es un testimonio del poder de Dios para salvar. La alabanza de los redimidos resuena a través de la cera, como una promesa que nunca fallará. El ángel continuó: así como los israelitas fueron librados en el día de la Pascua, llevando consigo la esperanza de un futuro, de la misma manera, aquellos que confían en el Cordero encontrarán refugio en el día del juicio. La sangre del Cordero es su protección, su garantizador en el día de la retribución. Juan, con el corazón henchido de gozo y un renovado sentido de propósito, observó a aquellos que se postraban ante el trono, su entrega una representación del verdadero sacrificio. La visión se alzó sobre él como una revelación etérea y robusta. No olvides, Juan, que cada sufrimiento tiene su lugar en el plan eterno de Dios, añadió el ángel. He aquí, los fieles, aunque afligidos, son levantados para ser testigos del despliegue de la gloria. La luz que brilla en sus corazones no será extinguida, pues el que habita en ellos es más grande que las fuerzas que se levantan contra ellos. 1 Juan 4:4. A medida que el ángel hablaba, la escena se transformó nuevamente.
Ahora, las sombras de la bestia se extendían sobre la tierra, pero Juan podía ver cómo los redimidos estaban siendo fortalecidos por la luz que emanaba del Cordero en el centro de ese vasto mar. Su resistencia nacería de la confianza en su Salvador. Y teniendo la clave de la vida, ¿cuál es el destino de esta confrontación?, preguntó Juan, anhelando más entendimiento. Escucha atentamente, respondió el ángel. La victoria no solo se revela en el cielo, sino que también se manifestará en la tierra. Aún hay más que debes escribir, pues el poder de Dios se desatará en los corazones de los hombres. He aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. La obra redentora es un proceso, pero el calendario divino avanza. Prepárate para ser testigo de grandes maravillas, porque su fidelidad es para siempre, Salmo 136:1. Juan quedó asombrado. El telón de la eternidad se entrecerraba ante él, revelando destellos del propósito divino y la promesa de un amanecer nuevo. Su pluma ya vibraba, lista para registrar la majestad de lo que venía. Y en ese instante, la voz del trono resonó de nuevo, llenando el aire con su autoridad: aquellos que clamen por mi venida verán el esplendor de mi gloria. Las maravillas entrelazadas en su historia florecerán ante sus ojos, y cada lágrima recogida será un testimonio de que mi redención no ha terminado. El gran desenlace de todas las cosas se acerca. Así que espera, porque los cielos están por abrirse y la verdad será revelada. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, Isaías 40:31. El tiempo pareció congelarse mientras la voz del trono se desvanecía en un eco celestial. Juan, sintiendo la inmensidad de la revelación, se sumergió en una paz profunda, como si cada latido de su corazón resonara con la promesa de días mejores. El ángel, cuya luz parecía ir y venir como las olas del mar, lo miró con compasión. Juan, dijo el ángel, no solo has sido testigo de la alabanza de los redimidos, sino que ahora mira hacia el futuro, donde las llamas de la fe serán puestas a prueba. Las tinieblas tratarán de apagar la luz, pero la victoria del Cordero será revelada. Con estas palabras, el ángel hizo un gesto, y la vista de Juan se extendió, llevándolo a contemplar la tierra misma. Vio naciones de rodillas, afligidas por el peso de su pecado y la desesperanza. El corazón de Juan se inquietó, pues sabía que la humanidad estaba atrapada en ciclos de sufrimiento y rebelión. Así como en el tiempo de Noé, prosiguió el ángel, el juicio del Creador está por extenderse. Pero en medio del desasosiego, una nube de esperanza surcará los cielos. Muchos se volverán en verdaderamente arrepentidos, y clamarán al Cordero por salvación. La remanente fiel de Israel despertará, como el rocío que cae sobre la hierba en la mañana. Juan observó mientras la visión se centraba en un pequeño grupo que se mantenía firme, levantando sus manos en oración. Sus rostros reflejaban una mezcla de angustia y determinación. ¿Quiénes son estos, Señor?, preguntó Juan, sintiendo un nuevo impulso de propósito en su interior. Son aquellos que han mantenido su fe en medio de la prueba, respondió el ángel. El tiempo de su aflicción será transformado en un tiempo de gloria. Cada lágrima guardada y cada clamor no serán olvidados, sino que florecerán en una cosecha abundante. Ellos, los llamados, son los que al final se regocijarán en la manifestación de mi justo juicio. A medida que el ángel hablaba, visiones de males globales surgieron ante Juan, guerras, calamidades, y un eco de pecado atravesando toda la creación. Sin embargo, era la victoria del Cordero, su crucifixión y resurrección, lo que resaltaba en el centro de toda inquietud. La promesa de un renacer era una certeza que llenaba el aire. Escucha bien, Juan, insistió el ángel, con un brillo renovado en sus ojos. Hay un anhelo en el corazón de toda creación por la manifestación de los hijos de Dios. Aquellos que perseveran y se mantienen firmes en su fe verán cumplirse el plan eterno. En ese momento, la vista se centró en un libro abierto en el cielo, las páginas brillaban como el oro, y Juan intuyó que en él estaban escritos los nombres de aquellos que serían finalmente redimidos. ¿Y qué sucederá con los que se rehúsen a creer?, preguntó Juan, su voz temblando por la gravedad del asunto. Ten cuidado, pues muchos serán llamados, pero pocos elegidos, dijo el ángel solemnemente. Pero la justicia de Dios es ineludible.
En su tiempo, el mundo verá la manifestación de su gloria, y de la misma manera que la tierra fue creada, será restaurada en un acto de redención jamás concebido. Y así, Juan sintió como la intensidad de la verdad se apoderaba de su ser. Por un instante, vislumbró la gran batalla entre la luz y las tinieblas, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser un portador de este mensaje. Prepara tu corazón y tu pluma para lo que está por venir. Todo esto será revelado a través de ti. Así como una madre espera con alegría la llegada de su hijo, así el cielo aguarda la llegada del tiempo de la redención. Las palabras del ángel resonaron en el alma de Juan, cada promesa contenía peso y gloria. La historia aún no se había completado, y la revelación del propósito eterno de Dios se acercaba peligrosamente rápido. La eternidad se estaba desvelando, y la culminación del reino de los cielos estaba en el horizonte. Escucha, dijo nuevamente la voz del trono, todo lo que he dicho se cumplirá. La oscuridad no prevalecerá, pues el Cordero ha vencido el mundo. Pronto verás el despliegue glorioso de mi palacio eterno y te mostraré la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Estén atentos, porque el ciclo de la redención está a punto de desatarse. Así, Juan sintió que la gloria se intensificaba y se preparó para escribir el siguiente capítulo en la historia de la humanidad, donde el amor de Dios se manifestaría en toda su plenitud, dejando a todos esperando ansiosamente el asombroso desenlace del plan divino. La voz del trono resonó, como un clamor de trompetas celestiales, y Juan se sintió llamado a contemplar más allá de la mera visión de la tierra. El ángel que lo guiaba lo miró con una mezcla de ternura y urgencia, y en sus ojos brillaba el fuego del propósito divino. Juan, comenzó el ángel, la historia de la humanidad es un tapiz tejido con hilos de luz y oscuridad. Ahora, contempla cómo el propósito de Dios se desenvuelve en el tiempo y el espacio. A medida que las palabras del ángel caían como lluvia sobre la tierra sedienta, la visión se expandió ante Juan. Vio a hombres y mujeres que, aunque oprimidos, alzaban sus voces en clamor, y sobre ellos desciende una luz que los envolvía. Eran aquellos que, pese a las tribulaciones, se aferraban a su fe con tenacidad. ¿Quiénes son estos, Señor?, insistió Juan, notando el brillo de esperanza que emanaba de sus corazones. Son los mártires, los fieles que han sufrido por causa de mi nombre. Aún en la muerte, su testimonio vivirá, y sus lágrimas serán transformadas en un mar de alegría. En ellos se cumplirá la promesa de que bienaventurados son los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras contemplaba esta escena, Juan sintió que un torrente de poder lo atravesaba, y la voz del ángel proseguía, no temas, Juan, porque aún en medio de la aflicción, la redención está en marcha. Aquellos que se mantendrán firmes bajo la presión del enemigo verán la mano de Dios moverse. La visión de Juan se oscureció momentáneamente, y la escena cambió. Ahora, observaba como un gran dragón escarlata se levantaba desde el abismo, largas colas agitándose como si su misma esencia buscara envolver al mundo en tinieblas. Juan sintió una profunda inquietud. ¿Eso es el adversario, Señor?, preguntó, su voz apenas un susurro. Así es, respondió el ángel, con un tono grave. Este es el espíritu del engaño, que busca devorar la fe de muchos. Pero recordad, el Cordero ha sido inmolado, y la sangre del pacto es el escudo de aquellos que creen. Con su lucha, la victoria ha sido asegurada desde antes de la fundación del mundo. Y mientras estos pensamientos resonaban en el corazón de Juan, experimentó una profunda fuerza que llenaba su ser. Las promesas de Dios eran tanto un refugio como un faro en la oscuridad. Entonces, el ángel gesticuló nuevamente, dirigiendo la atención de Juan hacia un grupo de creyentes reunidos en el umbral de grandes puertas, vivamente adornadas. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó Juan con asombro. Estos son los que han pasado por el fuego de la prueba y han salido purificados. Las puertas son las de la ciudad celestial, donde no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Ellos son los que entrarán con júbilo, porque han ahora abrazado la verdad del reino. La puerta es estrecha, mas la recompensa es grande. Con cada palabra, Juan se sintió más consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Mientras contemplaba las caras de aquellos que esperaban con anhelo, las palabras del ángel comenzaron a tomar forma en su corazón.
Este mensaje que llevarás es más que una revelación, es un llamado a la vigilancia y a la perseverancia. Porque en la totalidad de la creación, todo espera a su Redentor. Existen misterios que el ojo humano no ha podido ver, y son esos secretos los que se desplegarán a la luz de la verdad. Juan se encontró encorvado ante la magnitud de tal encargo. ¿Cómo lo haré, Señor? La tarea es inmensa y la culpa a mis pies está presente, se lamentó. Confiando en la fuerza del Altísimo, garantizó el ángel, pues tu voz será como una trompeta que resuene en los corazones de muchos, llamando a la esperanza. Prepárate, pues el tiempo de la revelación se acerca y, con él, el despliegue de mi gloria será visto como jamás se ha hecho antes. Así, la visión cesó momentáneamente y Juan sintió que el aire se cargaba de anticipación. La gran revelación del plan de Dios estaba aún por manifestarse, y en su corazón ardía la voz del Creador, prometiendo que un nuevo amanecer surgiría de las sombras. Mientras escribía, su espíritu clamaba, ¿qué más habrá en el diseño soberano del Altísimo que aún queda por revelar? La pregunta resonó profundamente, invitando al lector a anhelar lo que estaba por venir en el relato divino. La luz celestial titiló intensamente mientras Juan contemplaba el umbral de la ciudad que se extendía ante él. El ángel lo llevó más allá de las puertas, y allí, en el corazón de la ciudad, estaban reunidos numerosos ángeles, sus voces unánimes elevaban himnos de alabanza al Altísimo. Estos son los que han sido comisionados para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra, explicó el ángel. Son los mensajeros del pacto, y su alegría es infinita, pues saben lo que está por acontecer. Juan sintió una vibración en su pecho mientras las alabanzas se entrelazaban con su espíritu. En su corazón, comprendió que la lucha de la humanidad no era en vano, que cada lágrima derramada y cada grito de desesperación eran escuchados en los recónditos cielos. ¿Qué sucederá con aquellos que luchan en la tierra?, preguntó Juan, su voz temblando con reverencia. Algunos serán llevados a la gloria a través de sus sufrimientos, respondió el ángel. Pero otros aún deben comprender el propósito de la prueba. Todo se está preparando para el cumplimiento de la promesa, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. La tierra no será consumida por el mal para siempre, el tiempo de restauración se acerca. A medida que avanzaban, la visión cambió nuevamente. Juan vio un vasto campo de batalla. Allí, la oscuridad luchaba con la luz, el dragón escarlata, envuelto en cólera, perseguía a los hombres y mujeres con fe viva. Pero en medio de la batalla, surgió un brillo resplandeciente de la sangre del Cordero, infundiendo fuerza en los corazones de los que se mantenían firmes. ¿Están estos listos para la guerra?, preguntó Juan, su alma angustiada. Sí, respondió el ángel con firmeza. La guerra es una realidad, y no carece de costo. Pero recuerda que el precio ha sido pagado. La batalla es del Señor, 1 Samuel 17:47, y aquellos que se aferren a la fe serán victorianos. Hay un propósito en cada tribulación, y un mensaje en cada lágrima. De repente, la visión se oscureció como si un velo cubriera el futuro. Juan sintió una presión abrumadora, y una voz como de trueno resonó, la hora está cerca, el tiempo de la separación de los justos y los impíos ha llegado. ¿Qué significa esto?, preguntó Juan, su corazón latiendo aceleradamente. El ángel se volvió hacia él, sus ojos como fuego ardiente. He aquí, el juicio de Dios no es solo para corregir, sino para revelar, para que los que se han mantenido firmes en su fe brillen como el sol en su reino, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Pero también habrá llanto y crujir de dientes, pues muchos se encontrarán en las tinieblas por su desobediencia. En medio de esta revelación, la angustia se apoderó de Juan. ¿Y qué será de aquellos que aún no conocen la verdad? ¿Hay esperanza para ellos? Juan, el amor de Dios es extenso como el cielo, afirmó el ángel solemnemente. Incluso en la hora de juicio, el Señor no deja de clamar a su pueblo. No es su voluntad que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La historia aún no ha terminado, y aún hay tiempo para la redención. Los corazones preparados llevarán el mensaje a los que están perdidos, y será un acto de amor el que traiga luz a la oscuridad. A medida que las palabras del ángel resonaban,
Juan comprendió que la próxima visión sería reveladora. Una expectativa palpable llenaba el aire, y su espíritu se inundaba de fervor. Con un nuevo propósito vibrando dentro de él, Juan preguntó, ¿qué más está por venir, oh ángel del Señor? El tiempo se acerca, dijo el ángel, y en la siguiente revelación, el velo se levantará, mostrando no solamente el final de la oscuridad, sino el brillante amanecer de la nueva creación. La historia de la humanidad se une en un clamor de esperanza y salvación, mientras el plan soberano de Dios se despliega en toda su grandiosidad. Esa promesa resonó en el alma de Juan, dejando en él una profunda curiosidad por lo que aún estaba por revelarse en el corazón del Creador. La atmósfera en la ciudad celestial brillaba con una luz deslumbrante, y Juan sintió que su corazón latía al unísono con el pulsar de un mundo que esperaba con anhelo. El ángel, con su presencia etérea, lo llevó más allá de los confines de lo conocido, hacia una nueva revelación. Los alabanzas de las huestes angélicas flotaban en el aire, como el aroma dulce de incienso, mientras se preparaba para desvelar los secretos del futuro, los misterios que aún aguardaban por ser comprendidos. Juan, dijo el ángel, su voz resonando como el murmullo de muchas aguas, el tiempo se acerca y lo que has de ver será un vistazo a la culminación del propósito de Dios en la historia. El plan de redención no es solo para el presente, sino que abarca la eternidad. Presta atención, porque lo que está por venir transformará tu entendimiento. Mientras hablaba, de repente, las visiones cambiaron, y Juan se encontró ante un vasto paisaje que se extendía como un lienzo ante sus ojos. Veía una nueva creación, donde los montes danzaban y los ríos reían, un lugar de paz eterna. La creación misma parecía suspirar en un éxtasis de alegría, anhelando el día en que todo sería restaurado. Este es el destino reservado para los que creen, explicó el ángel. El llanto y las lágrimas cesarán, porque en este lugar no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Aquí, en la Nueva Jerusalén, la gloria de Dios será el faro que iluminará la eternidad, trayendo alegría a aquellos que han sido redimidos. Juan observó a los redimidos, quienes estaban rodeados de luz, sus rostros iluminados por la esperanza y la paz que solo podían provenir del Creador. ¿Cómo puede ser tan grandiosa esta visión?, exclamó, maravillado por la belleza que contemplaba. ¿Cuándo se hará realidad esta promesa? El ángel miró a Juan con compasión. El tiempo de Dios no es como el tiempo de los hombres, y lo que es atesorado en el cielo aguarda su brillante revelación. La paciencia es el camino de la fe. Cada corazón que anhela la venida de su Rey debe mantenerse firme y perseverar en la verdad. A medida que el ángel hablaba, la nube de gloria se disipó momentáneamente, permitiendo que Juan vislumbrara un lugar apartado, donde la oscuridad parecía concentrarse. Allí, la sombra del enemigo se alzaba, manifestándose en la forma del dragón horrendo, con sus ojos amenazantes y su furia desenfrenada. Lo rodeaban llamas ardientes, simbolizando su ira contenida contra los redimidos. ¿Qué significa esto, oh ángel?, preguntó Juan, sintiendo el eco del miedo que emanaba de esa sombra. Este es el momento de la prueba, respondió el ángel, su voz firme. Antes que la plena gloria se revele, el enemigo intentará desatar su furia y decepción sobre la tierra. Es un último intento de desviar a muchos de su fe. Pero recuerda esto, el Cordero ha vencido y el juicio de Dios es una manifestación de su justicia. Palpitaciones de claridad y fortaleza llenaron a Juan, mientras entendía la magnitud del desafío que enfrentarían los fieles. ¿Cómo podrán soportar los creyentes el asedio del enemigo?, inquirió Juan, anhelando un respiro de esperanza. Con cada oración perseverante y fe inquebrantable, Juan, continuó el ángel. Ya que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Las promesas de Dios no fallarán, y aquellos que confían en él verán su gloria en medio de la oscuridad. Juan, sintiendo una mezcla de temor y asombro, fue impulsado a escribir una visión aún más profunda. Ante él, el ángel reveló un códice celeste, brillante con un sello que brillaba como el oro. Esto es lo que has de transmitir, dijo el ángel. Las páginas de este libro contienen las verdades que guiarán a muchos hacia la salvación y la libertad definitiva. Avísales que, en medio de la tormenta, sus corazones no deben temer porque Dios les ha prometido estar con ellos.
mientras Juan contemplaba el códice, le invadió una profunda reverencia. Comprendía que cada palabra que escribiría en ese destino celeste tendría un eco eterno. ¿Qué más debo saber?, preguntó, deseoso de recibir más de la sabiduría del cielo. Debes recordar que la redención está entrelazada con la justicia, respondió el ángel. Ya que el Señor, que es justo, castiga la injusticia y recompensa a los justos. Mucho será revelado en el último día sobre la victoria sobre la bestia, la ramera, y los sistemas que se levantan contra la verdad. Pero aquellos que perseveren verán la ciudad que descenderá del cielo, adornada como una novia, Apocalipsis 21:2, donde habitará la gloria de Dios entre los hombres. Juan sintió que su pluma danzaba en el papel, urgida por el fuego del Espíritu. Las visiones se apoderaron de su ser, inundando su corazón de luz y esperanza. La sabiduría y la revelación estaban brotando en su interior, impulsadas por una urgencia divina. Pronto escribirás el final de esta historia, dijo el ángel, llenando el aire con una sensación de sacralidad. Queda aún mucho en la revelación del plan soberano de Dios, y esa verdad será lo que te sostenga al final. Así, Juan continuó escribiendo, siendo guiado por el Espíritu de Dios, la anticipación de lo que estaba por venir lo envolvía. La luz del cielo brillaba intensamente, cubriendo todo a su paso mientras reclamaba el propósito eterno que aún aguardaba por manifestarse. En su corazón resonaba la certeza de que su misión estaba profundamente entrelazada con la historia de redención de toda la humanidad, y que, al final, la gloria de Dios se revelaría de manera majestuosa y poderosa.